Gracias por escuchar Piedras Vivas Podcast. Un espacio de encuentros, Puentes. y diálogo. Un lugar donde el protagonista eres tú. Tus sueños, ilusiones, miedos y anhelos más profundos son también los nuestros. Porque la iglesia no son sus edificios, programas o estructuras. La iglesia está viva, la iglesia sigue caminando. La iglesia eres tú. Bienvenidos. Recording. Recording. La gente ya va a estar harta de escuchar recording todo el tiempo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches de donde nos escuches. Todo eso. Y aquí Y más, aquí estamos. en el episodio 105. Tan latino como tú. Es tan latino como tú. Pedro. Muy bien, seguimos con esta iglesia. Joven. Joven, Fresca. creciente, fresca. Y cómo el Espíritu Santo va organizando esta iglesia poco a poco y va dando signos. Ahora vamos a ver un signo muy importante. Exacto. Yo creo que también el Espíritu, en un momento como más recogido en el cenáculo, los preparó. Y ahora, con la intención de sacudir un poco Jerusalén, porque los fariseos y la gente religiosa, inclusive los romanos, pensaron, ya se fue este Jesús. Y ya por fin nos quitamos el pendiente exacto, de encima. Ya silencio en Jerusalén. Y ahí va. Ahí va Pedro y Pedro y Juan. Porque es interesante que estos dos también van al templo, ¿no? También eso fueron también corriendo a la tumba y ahora van corriendo al templo también para hacer presencia viva de Cristo en el templo. Yes, sir. Muchas veces vacío del Espíritu de Dios. Yes, sir. My brother. Ya no habitaba ahí el Espíritu Ya del no estaba, Señor. el Shekinah no estaba ahí nada más. Bueno. Pues vamos a ver, entonces vamos a leer este primer milagro de Pedro. Exacto. Que sana a este mendigo que está fuera de del templo. Vamos al pasaje. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que era la hora de la oración. Como la hora media, my brother, en el breviario. A las 3 de la tarde. Junto a la puerta llamada Hermosa, había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: «Míranos». El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. «No tengo plata ni oro», declaró Pedro, «pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándole por la mano derecha lo levantó. Al instante, los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta del templo llamada Hermosa. Entonces se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. Eso. Palabra del buen Señor. Esto, my brother. Esta es la buena. That's the good news. Una buena noticia. Buena noticia, caray. Y es inesperado también. ¿Cuántas cosas inesperadas pasan en este momento, en esta contemplación? Todos están esperando algo y no reciben lo que esperan, pero reciben lo que necesitan. Ahí está. ¿Cómo ves? Así actúa el Señor siempre. Así está el buen a través de Pedro y Juan. Nada programado. O sea, los primeros apóstoles no tenían programado hacer signos, ni milagros, no es como que se pusieron de acuerdo después de haber hecho oración y ahora hay que salir a hacer signos y milagros. Sí. No. De hecho, en este pasaje se revela obviamente la tensión que existe en la comunidad cristiana, o el camino, o los Jesus Freaks, que todavía seguían yendo al templo, ¿no? Para rezar. Normalmente los judíos también tienen sus ratos de oración establecidas. Entonces ellos también estaban buscando, bueno, pues qué conflicto hay entre ser judío y seguir a Jesús. De hecho, nosotros tenemos en realidad como que pues el que vino a cumplir todo lo que era el judaísmo. Entonces no van solo para picar a los fariseos, pero sí también va a comunicarse con Dios. Pero en esa rutina, en ese hábito, Dios usa ese fundamento para
para romper también sus esquemas de los apóstoles, ¿no? Para decir, no, el templo no es por ahí. Los que me van a adorar en espíritu y en verdad. Y creo que Pedro y Juan tienen esa conciencia cuando dicen, en nombre de Jesús, levántate y sana, ¿no? Entonces, bueno, anyways. Sí, no, y en ese espíritu y verdad, o sea, ese Espíritu Santo que ya traían, ese mismo espíritu que vimos en el episodio anterior, que puso a Pedro a predicar y predicar a lo mejor un mensaje nuevo, un mensaje lleno de vida, pues el mismo espíritu que los lleva al templo. Como dices tú, no estamos todavía en el momento en donde se entiende la misión universal de la iglesia. Entonces, no ha habido una transición completa del judaísmo a esta nueva realidad que, pues en teoría ni siquiera era como una religión. O sea, Jesús simplemente abrió caminos nuevos. Pero hasta este momento, pues ellos siguen en su tradición judía, ¿no? No ha llegado Pablo para meter a los gentiles. Y entonces van al templo. Exacto. Y tenemos como justo tocaban el día. el espíritu organizando cosas sin que los apóstoles ni los fariseos y como el centro de la historia, el que cojo no se da cuenta. Eso es lo más interesante, que el espíritu hace cosas incluso cuando las personas ya solamente hacen rutinas. Exacto. ¿No? O sea, ellos van al templo posiblemente por la rutina del cumplimiento del día y el espíritu usa esa experiencia para hacer una cosa nueva. Ya. ¿No? Y pues ahí los tenemos y se encuentran este hombre, ¿no? Que no es la primera vez. En los evangelios aparecen muchas veces personajes de este tipo, personajes segregados, personajes que además el contraste también es interesante entre la puerta que conduce al templo, una de las puertas de 4, la puerta de la hermosa, ¿no? Y esta persona que está ahí tirada y que no puede participar del templo, ¿no? Siempre el drama de la enfermedad no era solamente un aspecto físico, y lo hablamos mucho durante los evangelios. Sí. El drama de la enfermedad es el aspecto separatista, es decir, si estás enfermo, en la cultura judía, ¿no? Es un castigo de Dios y por tanto no... Y peligro para la comunidad. Eres un peligro para la comunidad y por tanto no perteneces. Esta gente no puede entrar. Entonces, no era solamente el drama del dolor físico, obviamente, de no poder caminar de este hombre, era el drama también de no poder rezar, de no poder participar del templo. O sea, tan cerca a la casa de Dios. Tan cerca de la lejos. puerta y tan lejos. Exacto, sí. ¿No? Y ese hombre pues está ahí, tirado. Un hombre que además pues se le conocía por el lisiado. Exacto. ¿No? En muy pocas ocasiones en el Evangelio descubrimos nombres de personas, por ejemplo, Bartimeo el ciego. Pero muchos de los enfermos ni siquiera conocemos los nombres. Sí. El leproso, el paralítico, el lisiado, sí. el jorobado. Sí. ¿Por qué? Porque la enfermedad, o sea, la gente tiende a ver en ti tu condición y no tu identidad. Exacto. ¿No? Y eso hace que la persona muchas veces crea que es su condición o su limitación. ¿No? Yo soy el lisiado. Exacto. Y ahí estaba este lisiado tirado afuera del templo, ¿no? Y ahí se acercan estos dos. Y algo también, yo creo que también el mismo, o sea, la gente nos conoce como el cojo, como el jorobado, lo que sea, o el drogadicto, o el adicto a lo que sea. A mí también a veces me causa conflicto esos retiros de impacto donde los pobres jóvenes tienen que narrar su testimonio muy fuerte y pues, en toda la ciudad ya se conoce como el que, no sé, atropelló a alguien con su coche y ya, pues sí, ya encontraron a Dios así. Pero ya eres esa condición, ya eres la persona que atropelló a alguien, ¿no? Pobres. Se entiende que son testimonios de impacto, se entiende. Pero muchas veces tú podrías llegar a aceptar esa condición. Decir, yo soy lisiado, yo soy. Y toda tu vida, como el cojo, porque cuando pues, algo no funciona en tu vida, esa pequeña parte se vuelve central, ¿no? Y mi relación con Dios está condicionado por mi adicción. Dios me quiere menos. Yo soy excluido del templo porque yo, por alguna cosa, tengo la culpa de lo que yo he hecho, ¿no? Sí, y por eso, y en ese sentido pasamos a la segunda idea también de esta meditación, es la expectativa que podría tener pues este lisiado. No era una expectativa alta. Sí, muy baja. Era bajísima. Súper limitado, sí. ¿A qué podía aspirar este lisiado en la puerta de ese templo? A recibir una monedita con la que pudiera comer y salir adelante. No tenía ninguna expectativa más grande que esta. Llevaba años posiblemente ahí y no tenía... O sea, él ya estaba convencido de que no merecía nada por su condición. Y que llega a depender de la compasión y misericordia y como que la pobre, ¿no? Como que pobrecito. Como que llegas también a... Toda la comunidad también se ajusta alrededor de
pues, de tu condición y cómo tú te ves, cómo tú presentas y vivimos en una comunidad como condicionada y limitada en vez de decir que, bueno, ¿dónde va a romper el Espíritu Santo ahorita? Para decir que podemos también ir más allá de lo que creemos que somos. Sí, y en ese sentido, a mí una de las cosas que se me hacen tan bonitas de esta escena es que se acercan Juan y Pedro, van a entrar al templo. No sé si lo habrán visto o si a lo mejor esta persona les gritó, oigan, aquí estoy, por favor. Estos dos bajan la mirada, obviamente voltean hacia abajo, ¿no? Yes. Ese gesto de mirar hacia abajo. Y esta persona acostumbrada a pedir poco, pues pides en poco. Yeah. Oye, pide limosna, ¿no? Tienen algo de limosna. Pero lo que me sorprende de esta escena es que Pedro, como que ha de haber volteado a ver a Juan, y luego voltean a ver a él, y como dice, míranos. Este míranos es ya no te estoy viendo desde arriba, o sea, míranos cómo también nosotros somos frágiles, cómo también nosotros estamos lisiados, cómo también nosotros estamos rotos. Somos pobres. ¿Qué podemos hacer por ti? Sí. Nosotros que también somos pobres. Sí. Ya antes de hacer el milagro de la sanación física, el Espíritu logró el milagro de la sanación espiritual, porque por primera vez alguien se puso a su nivel. Alguien dejó de verlos desde arriba. ¿Por qué? Porque la gente que entraba al templo, pues que desde arriba toma una moneda, como muchas veces cuando pasamos por la calle y vemos a una persona. La vemos desde arriba y damos una moneda. Ten. El verdadero milagro, yo creo, antes del signo externo, fue que alguien se puso a su nivel y dijo, míranos, también nosotros estamos rotos como tú. Y yo creo que también es justo lo que hace un apóstol o un evangelizador, y no alguien que propicia. Todo lo que vamos ahí dejando moneditas con todos para quitarnos el pobre encima, por así decir. No alguien que nos, pues sí, llega a incomodarnos en ese sentido. Pero alguien que ya es incómodo consigo mismo, Pedro y Juan, que se saben rotos, se saben también misericordiados, dicen, bueno, yo también sé que estoy, chance camino físicamente, pero también cuánto he sufrido en mi vida por mis limitaciones personales, interiores, y sí, me meto a tu nivel. Tenemos también algo, como siempre nos encanta hablar de disrupción. Tenemos la disruptividad del Espíritu Santo que irrumpe en la historia, en la vida de todas esas personas inesperadamente, ¿no? Siempre estás sobrando. Siempre estás. Tenemos justo a Pedro y Juan, y es impresionante ver los distintos niveles que hay en el texto, ¿no? Obviamente que ellos están entrando en un sistema muy cerrado, el templo, obviamente pues no tocas ni mueves como museo que siempre hablamos, ¿no? Y es la misma cosa, también el Espíritu en la iglesia de hoy también, a través de varios Pedros y Juanes, está entrando a vivificar, ¿no? Hemos hablado en Ezequiel cuando tuvo la visión del Espíritu de Dios saliendo del templo, ¿no? Y ahora tenemos el Espíritu Santo en Pedro y Juan entrando de nuevo y dando vida tanto al cojo, tanto al templo. Y tantas veces encontramos también resistencia. Jesús también, ese espíritu, cómo animaba las fiestas, bailaba. Esto es, creo que también algo muy importante en la evangelización. Cristo mismo dijo, cuando vayan a las casas, coman con ellos, esté con ellos. Sé la vida de la fiesta en ese sentido, ¿no? De resucitar cosas muertas, ¿no? Huesos secos escuchan la voz del Señor. Sí, y reconociendo esa pobreza con esa alegría, pues es que Juan y Pedro, sobre todo Pedro, que es el que toma la palabra, dice, pues no tenemos oro ni plata, pero lo que sí tengo es la experiencia de una persona que cuando yo estaba igual que tú, me levantó, ¿no? Y eso es lo que te doy, ¿no? En el nombre de Jesús, levántate. Y ¡pum!, ¿no? Pasa el milagro. Lo extraordinario, ¿no? Y pasa lo extraordinario. El Espíritu Santo se encarga de que la vida ordinaria sea siempre extraordinaria cuando le abrimos las puertas, ¿no? Exacto, sí. Y eso hace que cambie la vida para siempre de esta persona, ¿no? Se levanta, posiblemente entró al templo junto con ellos a dar gracias al Señor. Y, no, de hecho sí, que luego les causa muchos problemas después. Y a partir de ahí... sí. A partir de hoy. A partir de ahí se arma un verdadero sí. problemón. Hay primer castigo. Porque como tú decías, pensaron que ya habían logrado acabar con Jesús y su disrupción y esos milagros que tanto incomodaron a la gente. Y ahora resulta que estos siguen haciendo lo mismo.
¿Por qué? Porque Jesús se quedó vivo, presente en ellos, ¿no? Sí. Y a partir de ahora va a ser, y vamos a comenzar en los siguientes episodios a ver ya una tensión creciente que va haciendo cada vez más que también esa división se vaya haciendo entre el templo, entre el sacerdocio, y van a ir entendiendo que Jesús verdaderamente venía a traer algo nuevo. Exacto. Algo que también quería comentar sobre esto de sanaciones, que vamos a ver muchos señales, y también hablan de señales muy fuertes en la iglesia primitiva cristiana. Muchas veces tenemos esa concepción de una fe mágica, de que el cojo estaba pidiendo como una solución mágica a su enfermedad, ¿no? La fe no tienes que tener como decimos en el episodio anterior, ¿no? De apretar las manos y cerrar los ojos más fuerte, y así Dios va a obrar y sanar mi enfermedad física o anterior, ¿no? Sino que la fe es esa experiencia como de que Pedro y Juan tuvieron, que yo he tenido, que tú has tenido, o sea, todos vamos teniendo y creciendo. Por eso escuchamos, Señor, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra experiencia de ti, aumenta nuestra sed de ti, para entender que necesitamos a ti. Y si tú quieres conceder lo que sea, sanación, ahí está. Pero no andemos, y ojalá en ese podcast andemos quitando las imágenes mágicas, intervencionistas de Dios, que, como tú dijiste, Pedro y Juan, lo único que tengo, y ya es mucho, es Jesús de Nazareno. Y además es lo único que necesitas. Lo único que necesitas, ¿no? Entonces, obviamente, esto causa problema también porque este tipo empieza a gritar y bailar, ¿no? Entonces, de tu sanación, baila. Ahora grita, bailas. Y ahora bailas. Ahora resulta que bailas. Entonces, también en tu sanación, pues vas a irritar a los fariseos en tu vida. No pasa nada, ahí van a estar siempre. Pero yo creo que también es esa reacción del cuerpo que grita de las maravillas y de la experiencia de Jesús que ha tenido, ¿no? Sí, Entonces, y vamos a ver, quizá también para cerrar, vamos a ver también cómo ponerse de pie, brincar de este paralítico lisiado, la constante de los signos de la presencia de Dios, así como desde el inicio en la salida de Egipto, esa constante evangelizadora va a ser: ¿qué ha hecho el Señor por ti? Uh-huh. Este hombre bailaba y le anunció a todo el mundo y le causó problemas a los apóstoles. ¿Por qué? Porque Jesús hizo algo por él. Uh-huh. Ese es el comienzo de un encuentro personal con Dios, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, pero vamos a ver cómo en la iglesia primitiva esto tiene una fuerza impresionante. Solamente si alguien ha hecho algo por ti, tú anuncias la bondad de esa persona, ¿no? Nadie se convence, y esto lo dice también Ratzinger, ¿no? Nadie se hace cristiano por un dogma, por una idea, o se hace cristiano por un encuentro personal con una persona que cambia tu vida. Totalmente. Vamos a ir viendo cómo todas las experiencias de conversión fuertes hay un cambio de vida, ¿no? Y de ser así es súper importante, porque volvemos a la pregunta inicial que hicimos al inicio del podcast. ¿Cómo transmites de generación en generación la experiencia de Jesús, ¿no? A través de personas que han encontrado una persona viva en su vida. Porque Yes, sir. si no es transmisión de clase de tercera o secundaria, donde pues solo aprendes las ideas por memoria para pasar al examen. Y la vida es más que un examen, creo. ¿Qué ha hecho Jesús por ti? Amen, my Esa brother. es la pregunta de hoy. Guíanos en oración, my brother. Lead us in prayer. Gracias Jesús por no dejar de pasar por nuestro lado. Gracias por no solo mirarnos desde arriba, gracias por agacharte, por hacerte pequeño, por vernos desde donde estamos y desde ahí levantarnos. Levántanos siempre, Señor, para que bailemos con alegría y que este sea el testimonio de tu presencia y de tu vida en nosotros. Amen, hallelujah. Bailando. Síguete bajando, nos vemos en el próximo. Gracias, siguiente. Chao. Chao. Gracias por escuchar este episodio. Piedras Vivas es una comunidad de personas que ha descubierto su identidad de hijos y que responde con libertad y frescura a la misión que Jesús confió a su iglesia. La iglesia no son sus edificios. La iglesia eres tú. Para más experiencias y contenido, síguenos en nuestras redes sociales y en la página oficial de Piedras Vivas.